Amigos y buscadores del conocimiento, sean una vez más bienvenidos a su canal Ley de Atracción Universal. Les habla Uriel Vázquez. Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a nuestro canal, ¿sí? Es el medio que vamos a utilizar junto con la plataforma de Facebook y de los grupos asociados a nuestro canal que comparten nuestro material, ¿sí? Para dar este seminario o este conjunto de temas que compone el presente seminario, que tiene como título La expansión de la conciencia universal. Bueno, primero que todo, pues para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, para las personas que ya nos venían siguiendo el canal, para las personas nuevas que están interesadas en este conjunto de temas que componen el presente seminario. Es de manera virtual, es de manera gratuita. Tenemos siempre la insignia de que el conocimiento debe ser gratuito. El conocimiento no se cobra. Las escuelas de conocimiento deben no estar en la obligación, porque eso depende ya de cada uno. Pero sí, realmente, así como en algún momento recibimos este conjunto de enseñanzas, de conocimientos, de doctrina, de sabiduría y posteriormente también de información, lo recibimos sin ningún costo, es nuestro deber de una u otra forma devolverlo o retribuirlo de la misma manera. De igual manera, extender esa invitación para todas aquellas personas que lo están viendo en este momento. Quiero aclarar desde un principio que se va a realizar un tema por semana, específicamente el día miércoles a las 8 p.m. hora de Colombia o la hora de Bogotá, por así decirlo. Ya dejando esto en claro, también hacemos referencia de que vamos a crear una lista de reproducción en nuestro canal Ley de Atracción Universal que lleva ese título, la cual pues va a tener el mismo nombre del seminario, que es la expansión de la conciencia universal. Ahí vamos a ir poniendo en orden cada uno de los temas que vamos a abordar durante cada una de las semanas que componen el seminario de forma virtual y de forma gratuita. Quiero destacarlo. Lo vamos a poner en orden por si en algún momento quieres compartirlo con alguna persona quiere escuchar también este conjunto de conocimientos y de temas que vamos a ir exponiendo de forma semanal, lo puedan hacer sin ningún tipo de restricción, gratuitamente, y lo puedan compartir. Volvemos otra vez a repetir de una u otra manera, el conocimiento es algo maravilloso, es algo que nos cambia y nos transforma la vida. Lógicamente, así como todo, puede ser utilizado para el bien, puede ser utilizado para el mal, porque de una u otra manera es tu decisión. Eso es lo que enseñan las doctrinas, o eso es lo que enseñan de una o mil formas el conocimiento gnóstico, o el conocimiento de lo que se hace llamar la autognosis, o más bien el autodescubrimiento de cada uno de nosotros. Por esa misma razón, la expansión o el despertar de nuestra conciencia interior, de esa alma, de esa chispa divina, de ese espíritu, de esa partícula primordial que nos une y nos conecta con el universo. En pocas palabras, nosotros mismos también somos ese universo, también tenemos ese cosmos, también hacemos parte de esa creación inefable que todo lo sustenta y que todo lo aborda, que se encuentra presente en todas y en cada una de las partes. Así como se menciona en los evangelios apócrifos de Nag Hammadi, donde se dice y se expresa de manera textual de que el creador o el Dios auténtico está muchísimo más allá en comparación de ese Dios demiurgo que quiere que lo adoren, que quiere ser aceptado, que quiere creerse la única divinidad o el único ser consciente de esta creación. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de despertar, de poder hacer conexión con esas dimensiones superlativas de la conciencia misma, donde solamente existe el alma. Cabe destacar de que pues
Muchos de los agregados psicológicos, de los agregados que se conocen comúnmente como el ego, como el yo psicológico, como el mí mismo, tienen acceso a algunas de estas dimensiones. Pero de un punto hacia allá el ego no llega, y allá es donde llega única y exclusivamente nuestra alma. Allá es donde los grandes personajes o inventores, ¿sí?, o científicos de la antigüedad pudieron llegar y establecieron una relación estrecha, íntima, de una u otra forma con eso divinal. Pero no quiero que lo vean con el objetivo que lo ven todas las otras religiones, que es un Dios sentado en un trono, para nada. Es algo muchísimo más allá de esa expansión. Sí, estamos hablando de la energía misma, de esa misma rama o mundo o dimensión espiritual que tiene toda la información que en algún momento podemos llegar a conocer. Es algo que en algún momento Albert Einstein mencionaba, o que mencionaba ese gran inventor y científico de la antigüedad, el gran Nikola Tesla, cuando a través de sus sesiones de meditaciones y de sus sesiones de introspección, de sus sesiones de autodescubrimiento, era donde podía encontrar realmente la verdadera información, donde podía encontrar realmente el verdadero conocimiento para alcanzar a lograr y a plasmar muchos de los logros y de los inventos que hoy en día nos han cambiado la vida. Y esto es lo que enseña la gnosis. La gnosis, o más bien el autoconocimiento de nosotros mismos, porque en pocas palabras, la palabra gnosis simboliza eso mismo, autoconocimiento, simboliza eso mismo, sabiduría, simboliza eso mismo, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de podernos conectar con estas dimensiones o con estos mundos o dimensiones acásicas o akáshicos, como lo mencionan algunos expertos en el tema. Y allí es donde se encuentra la auténtica sabiduría. Pero ¿cómo se puede llegar a esa sabiduría? ¿Cómo se puede llegar a entablar una conexión con ello? Es a través de este seminario donde vamos a compartir ciertos temas que realmente pues consideramos de gran importancia poder de que se tengan en claridad. Hay mucha información en internet, hay muchas personas que tú ves publicando una cosa, otra, y llega un momento en el que esto se vuelve un gran océano, por así decirlo, donde cada una de las personas tiene algo diferente. Puede ser muy importante de enseñar, pero tal vez no está organizado o no está ordenado de la mejor forma. Y allí es donde empieza a reinar y a surgir la desinformación. Aquí es donde empiezan a aparecer muchas y muchas y muchas personas diciendo una y otra cosa. Y resulta y sucede que hay cosas que ellos mismos están diciendo que se pueden estar contradiciendo a sí mismos. Aquí es donde queremos compartir con cada uno de ustedes estas técnicas, esta información, este conocimiento, esta sabiduría, o como lo quieran ver algunos, simplemente es un intelecto, ya eso depende de cada persona. Para nosotros es muy importante y es muy interesante poder compartir con ustedes este conjunto de conocimientos. El primer tema lleva como título, o lo hemos puesto de la siguiente forma, que son los 4 pilares del conocimiento. Para algunas personas, el término de los 4 pilares del conocimiento ya lo puedan conocer, ya puedan tener idea de ello. Pero realmente, como este es un conjunto de enseñanzas que van ligadas con lo que se conoce como el gnosticismo, pero no quiero que lo vean, si escuchan la palabra gnosis, como magia negra, no quiero que lo vean como brujería, no quiero que lo vean como hechicería, no quiero que lo vean como magia, porque todo ese conjunto de situaciones y de una u otra manera de cosas que han ido relacionando con la gnosis, así no lo es. La gnosis es muchísimo más que ello. La gnosis es muchísimo más que la magia, es muchísimo más que la hechicería, es muchísimo más que todo este conjunto de cosas. Ese conjunto de cosas son conocimientos, no voy a decir vulgares, porque respetamos, o en mi concepto respeto el pensamiento de cada persona y sus creencias, pero realmente están muy equivocados con lo que realmente es la gnosis. La gnosis va muchísimo más allá de una religión, va muchísimo más allá de una iglesia, va muchísimo más allá de una secta. La persona que realmente diga, yo he estado en la gnosis, yo he hecho parte de estos conocimientos y me he salido, literalmente es porque, perdónenme que se los diga, nunca estuvo en ello, nunca estuvo involucrado, realmente nunca comprobó nada. O simplemente vivía de las teorías y vivía de las palabras que otras personas decían. O simplemente, como lo dijimos en el video anterior,
que es la conspiración o el plan que eliminó los conocimientos gnósticos de la historia bíblica o de la historia universal, por así decirlo, fueron personas que realmente nunca comprendieron esa gnosis. La gnosis, como les digo, va mucho más allá de ello, porque es la que a través de sus enseñanzas y de sus conocimientos nos invita a que tengamos una relación intrínseca y muy, pero muy íntima y personal con nuestra propia esencia, con nuestra propia conciencia. Nos enseña de que de una u otra forma la conciencia que nosotros tenemos, la inteligencia que podamos mostrar al mundo, existe mucho más allá de ello, de que solamente contamos con un porcentaje determinado de esa conciencia que se ha visto atrapada por esta misma materia. En pocas palabras, este cuerpo físico, el cuerpo físico de cada una de las personas que puedan estar viendo este video, de cada una de las personas que puedan estar en sus casas, en las calles, en los trabajos, simplemente es una cárcel para nuestro espíritu. Es algo que cohíbe de que nuestro espíritu pueda expresarse libremente. Y es uno de los fundamentos más trascendentales de la gnosis. Muchos ven los conocimientos gnósticos o quieren llevar los conocimientos gnósticos a encajarlos o encasillarlos en una religión o en una iglesia. Y realmente pues son personas que lastimosamente están equivocadas, porque la gnosis va mucho más allá de una iglesia, va mucho más allá de una religión. Inclusive, como lo dije en el video anterior, que ya mencionamos, sí, el video anterior que sacamos hace algunos días, se puede llegar a ser gnóstico, se puede llegar a ser religioso sin necesidad de estar en una religión. Se puede llegar a ser un estudiante gnóstico, un iniciado gnóstico sin necesidad de estar en ningún movimiento, ni en ninguna secta, ni en ninguna iglesia. Simplemente es cuestión de que cada persona tenga la expansión y tenga abierta su mente a nuevos conocimientos. Claro está, hay una línea muy delgada con el fanatismo, hay una línea muy delgada con ser radical, hay una línea muy delgada, ¿sí?, con convertirse en algo que comúnmente se llama o se conoce en este gnosticismo moderno, por así decirlo, que son los mitómanos, que son personas que se creen personajes históricos o de la antigüedad, personas que dicen tener 1 y 100.000 facultades, personas que, mejor dicho, realmente pues uno mismo al poder hablar con ellas pues se da cuenta de cómo son, ¿sí? Para ellos simplemente hay una sola verdad y es la verdad que ellos creen. Claro, la gnosis nos invita a buscar la verdad, pero no podemos también descartar el pensamiento de las otras personas, las enseñanzas y los conocimientos de otras personas, la palabra o la libertad de ser mismo de otra persona, porque de todas y cada una de las personas aprendemos. Esa es la importancia de ser humildes. Hay niveles, niveles y muchísimos niveles. Cada uno de ellos nos enseña algo diferente, cada uno de ellos nos aporta una experiencia de vida diferente. Aquí en el mundo del conocimiento no hay ninguna persona, absolutamente ninguna persona que se las conozca todas. Siempre habrá algo nuevo que aprender y de igual manera siempre habrá algo nuevo que enseñar. Y ese es otro de los fundamentos más importantes que enseña ese gnosticismo. Ya lo hemos hablado en videos anteriores que pueden encontrar en nuestro canal, donde de una u otra manera hemos dicho de que la gnosis ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. Han habido personas que piensan que la gnosis es de ayer, que la gnosis nació en 1950, que la gnosis nació o se plasmó en la época de los cátaros, en la Edad Media, o que simplemente estaba presente en la época de los gnósticos primitivos. Pero realmente la palabra gnosis es conocimiento y el conocimiento ha estado sujeto y siempre va a estar presente desde el principio hasta el final de cada una de las civilizaciones que han habitado este mundo o que se ha habitado en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, porque el conocimiento siempre ha estado ahí, porque gracias a ese conocimiento es que de una u otra manera los pueblos, las personas, las sociedades, las civilizaciones han evolucionado, que llega un momento en el que por su propia obstinación o por su propia soberbia, arrogancia u orgullo, dejan la humildad de lado, dejan ese conocimiento puro de lado y empiezan a atentar contra la natura, empiezan a atentar contra la misma vida, empiezan a atentar contra la corriente universal que todo lo sustenta.
Cuando una civilización, un pueblo, una sociedad empieza a atentar contra aquella misma vida que es la que lo ha sostenido, inevitablemente llega a su fin. Como seguíamos expresando a través de este seminario, a través de este conjunto de enseñanzas, vamos a exponer los 4 pilares del conocimiento, no sin antes hablar de la etimología o del origen de la palabra gnosis. Lo pueden buscar en un diccionario, lo pueden buscar por internet, lo pueden buscar en una enciclopedia, lo pueden buscar en cualquier parte y siempre les va a hablar de que la gnosis está ligada al conocimiento y a la sabiduría. Hay algunos diccionarios o documentos más antiguos donde relacionaban a la palabra gnosis con la magia antigua de el Egipto de los faraones o el Egipto en el Valle de los Reyes. Pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante y trascendental. Es el conocimiento y es la sabiduría. Existe el conocimiento externo, que es el que podemos comprobar, pero también hay un conocimiento interno, un conocimiento que brota en nuestros pensamientos, un conocimiento que nace de una forma natural. Y ese conocimiento fue el que tuvo acceso grandes hombres de la antigüedad como Krishna, Zoroastro, Buda, Jesús el Cristo, Manco Cápac, Quetzalcóatl, entre otros grandes hombres e iluminados de la antigüedad que transformaron a través de sus grandes enseñanzas y de su conciencia despierta e hicieron un cambio favorable en el mundo. Lastimosamente, como lo hemos dicho en videos anteriores, ¿sí? Y en temas anteriores, estos grandes hombres de la antigüedad en algún momento fueron una minoría pequeña, que lastimosamente la élite, lastimosamente estos señores de la faz sombría, lastimosamente estos gobernantes que siempre han estado en el trono, porque la verdad es que siempre han estado en el trono, las guerras donde derrumbaban o quitaban un reino y ponían a otro, simplemente era una demagogia, simplemente era una excusa de ellos porque ellos le juegan a todo, le juegan al bien, le juegan al mal, le juegan a la izquierda, le juegan a la derecha, ellos ganan con cara y ganan con sello. En pocas palabras, ellos mismos fabrican esa moneda con la cual toman las decisiones. Entonces, ¿qué tenemos en claro con ello? Cada vez o cada cuanto que una de estas almas, que una de estas esencias que se trasciende, que despierta y que se conecta a través del autoconocimiento o de la autognosis consigo mismo y empieza a tener una relación con esos mundos espirituales, por así decirlo, con esos registros acásicos, con esas dimensiones de conocimiento, donde simplemente a través de un sueño ya les llega un invento, ya les llega algo, ya les llega una doctrina, ya les llega una gran enseñanza, donde a través de las grandes interpretaciones que han habido de las culturas antiguas, como la egipcia, los persas, sí, como la cultura griega, como cada una de estas construcciones megalíticas de las tumbas, sí, de los jeroglíficos, de cada una de las obras de arte que se han realizado en el mundo, tienen grandes enseñanzas de grandes maestros que los han plasmado para que nuevos seres despiertos o personas que buscan el despertar interior, que buscan la autognosis, que buscan el autoconocimiento, que quieren expandir su conciencia de una forma integral y no de una forma subjetiva o de una forma donde estén ligados al pensamiento de una sola persona o de un solo hombre que les tiene que decir qué hacer y qué pensar. Ese no es el camino. El camino es cuando tú mismo decides empezar a caminar. Es cierto, el camino no es fácil, porque es un camino de autodescubrimiento, pero también es un camino de autorreflexión. Es un camino donde te empiezas a dar cuenta de que muchísimas de las cosas que has estado viviendo son banales y son tribales, y que de una u otra manera empiezas a cambiar por sí mismo, porque todo este conjunto de información, de conocimientos, de enseñanzas, de cosas tan maravillosas que pasan dentro de ti, te hacen cambiar por sí mismo. Empiezas a ver de que ya no encajas en el mundo que ya tenías. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no perteneces a ese plano, ya no perteneces a ese mundo. Muchas personas lo confunden con el orgullo y con la soberbia de creer que ya lo conocen todo. Ese es un gran defecto, es un gran error. Como lo hemos dicho, no hay absolutamente nadie en este mundo que se las conozca todas. Siempre se aprende algo nuevo y pensar que tú te las conozcas todas es un grave error, que en vez de avanzar lo que va a hacer es que paulatinamente vas a empezar a retroceder. Entonces estábamos hablando de la palabra gnosis y de su etimología.
Dentro de la palabra gnosis vemos que se encuentra compuesta, ¿sí?, por una tríada y que también se encuentra compuesta por esa primera letra que es la G. Esa G nos simboliza o nos invita a que existe un génesis, a que existe un principio, a que existe una causa por la cual se origina todo. Esa G es una de las claves de comprender la gnosis, porque la gnosis se trabaja y la gnosis se practica teniendo en cuenta la intuición. Si no tienes intuición, no vas a destacar en la gnosis. ¿Cómo desarrollar la intuición? Existe un gran conjunto de prácticas, vocalizaciones, mantras, pero lo más importante es que la intuición se adquiere a través de la forma y de la transmutación o de la transformación que le vamos dando a nuestra propia energía, de cómo dejamos de utilizar energía, o más bien de cómo dejamos de desgastar o mal usar energía y la enfocamos a ciertos chakras que vamos a enseñar en algunos temas más adelante, por así decirlo, de este mismo seminario que hoy de inicio. Va a ser pues un tema muy específico para que quede abordado de la mejor manera. Entonces, ¿qué te veníamos contando? Te venía contando de que la G simboliza el génesis, simboliza el principio, simboliza esa unión que hay entre lo divino y lo material, ¿sí? Entre ese momento en el cual, si lo vemos desde un aspecto religioso, lo vemos conectado entre esa unión espiritual, entre el Dios primordial, no un Dios Jehová para nada, entre un Dios primordial, un Dios que simplemente es energía consciente de la más pura que exista, y su creación que viene a ser el hombre, o su creación que viene a ser cada una de las esencias, chispas divinas, por así decirlo, ¿sí?, de nuestra alma, de nuestra conciencia, como lo quieran llamar. La gnosis es trascendental en ese sentido, y ahí la vemos compuesta por esa primera letra que le compone etimológicamente, que es la letra G. Después encontramos una tríada compuesta por la N y la O. Esta tríada compuesta la vamos a dividir de la siguiente forma. La N y la O la partícula no de la palabra gnosis, está compuesta por una de las fuerzas más primordiales de la creación, ¿sí? Y viene a ser ese aspecto negativo, pero no quiero que lo vayan a malinterpretar cuando se dice negativo, ¿sí? Simplemente es mirándolo como uno de los aspectos de la fuerza, no es algo malo, no es algo que nos vaya a hacer daño, simplemente es una de las fuerzas que se necesitan ahí para que se pueda crear la luz, simplemente es una de las formas que toma la energía en ese momento para que se pueda haber una creación, ¿sí? Que simboliza también a la mujer, y no queremos rechazar a la mujer, al contrario. Para las doctrinas gnósticas, tanto primitivas como para las actuales, la mujer juega un papel realmente fundamental. No existe ninguna otra doctrina ni ninguna otra religión, y no quiero que vayan a malinterpretar religión con las religiones actuales, si me voy a entender, porque vamos a hablar de algo más profundo de lo que se conoce de la palabra religión, pero lo vamos a tocar un poquito más adelante. Cuando se hable de la mujer, tanto para los conocimientos gnósticos primitivos que se vivieron en los primeros 3 siglos antes de ser perseguidos y ejecutados por la iglesia que formó Constantino en el año de 1325 a partir del concilio de Nicea, bueno, de ahí se empezó a cuajar un poquito más, ¿sí? La mujer es trascendental. Para la gnosis, para las personas que practican la gnosis, la mujer es única. La mujer es un universo completo que nos puede dar acceso a ese mundo de conocimientos o a ese despertar consciente. Es más importante que cualquiera, ¿sí? Que lógicamente se puede llamar o se puede conocer a través del nombre de la Madre Divina, de nuestra Madre Interna, Estela Maris, bueno, y que está personificada en ese eterno femenino que podemos ver en nuestras hermanas, en nuestra esposa, en nuestras amigas, en nuestras hijas, sobrinas, etcétera, ¿sí? Es algo muy, muy trascendental, pero que en ese momento de creación y de la etimología que estamos hablando, representa ese aspecto negativo de la naturaleza. Pero volvemos y lo decimos, simplemente es como una forma que toma esa energía para poder crear y desdoblar la luz desde las dimensiones más superiores y más importantes de la creación misma, del universo. Lógicamente encontramos
el segundo aspecto, ¿sí?, de esa tríada, que es la partícula sí o la palabra sí. Esto nos hace referencia también al aspecto positivo que toma la energía en algún momento, ¿sí? La energía va tomando diversos aspectos en este camino del autoconocimiento. Es lo más importante que hay, al igual que lo mencionábamos que la mujer. En el aspecto de la partícula sí, podemos ver la representación del hombre y podemos ver una representación positiva de la misma naturaleza, de la misma energía para seguir creando. ¿Qué enseña la gnosis? La gnosis enseña de que a través de la constitución de una familia, de un hombre, de una mujer, que realmente ambos quieran un mismo objetivo, pueden conseguirlo todo. Hay una frase muy importante que llega y dice que detrás de un gran hombre existe una gran mujer o existe una disciplinada mujer. Y ahí es donde lo podemos ver también plasmado en esa forma etimológica de descomponer la palabra gnosis, que es muy importante tanto la influencia de la mujer, ¿sí?, en su sagrado eterno femenino o en su sagrada fuerza que ella tiene, y también la importancia del hombre para crear o despertar conciencia o liberar conciencia. La conciencia que se encuentra encarcelada por ese obstinado ego, yo psicológico, como lo quieran llamar, que lógicamente en temas más adelante los vamos a explicar, ¿sí? Bueno, sería uno de los próximos temas a abordar de este seminario, donde vamos a tomarle un tiempo prudente para que pueda ser comprensible. En este primer tema queremos dar una introducción, queremos dar o expresar algo muy importante para que haya muchísima claridad, para que no se me vayan a perder el hilo, porque realmente el conjunto de conocimientos es literalmente increíble y te enseñan a ver la energía, a ver la vida y a vivirla de otra forma, ¿sí? Una forma diferente a la cual se está viviendo hoy en día. Hoy en día vemos personas con depresión, personas que incitan y han intentado suicidarse, personas con muchos problemas, enfermedades y síndromes, ¿sí?, mentales, que lastimosamente por todas las causas y sistemas que está viviendo el mundo, no en el último tiempo, no en los últimos 4 o 5 meses que empezó la pandemia, en las últimas 5, 6, 7 décadas, el hombre o la raza humana ha estado afrontando grandes procesos que no se ha podido adaptar bien, y que hace que algunas personas no transmuten muy bien esas energías, esas influencias, esas radiaciones, y terminen desarrollando enfermedades, terminen desarrollando patrones psicológicos alterados, se terminen desarrollando también personas que intenten suicidarse, que intenten cambiar, bueno, cierto tipo de cuestiones que es muy difícil para seguir coexistiendo en este mundo. Y por último, vamos con la última partícula. La partícula, bueno, ya hemos hablado de la G, de la N, de la O, ¿sí?, del génesis, del hombre, de la mujer. Ahora vamos con la partícula S, o la partícula de la síntesis. Esta partícula también es muy trascendental porque es la síntesis de ese conocimiento, es el resultado de esa unión, de esas fuerzas del hombre, de la mujer, de esa creación por sí mismo en las aguas de vida, de esa creación por sí mismo, de ese conocimiento, de esa unión de esas dos voluntades expresadas en la síntesis, en lo más puro, en el autoconocimiento mismo, en encarnar y despertar nuestra conexión con esos planos superiores de la conciencia misma que hemos estado hablando desde un principio. En la gnosis, o más bien en el camino del autoconocimiento o el autognosis, ¿sí?, el autodescubrimiento de nuestra esencia o chispa divina o alma o conciencia, con ese plano espiritual en el cual habita un Dios, pero un Dios diferente al normal. No es un Dios que está sentado tirando rayos, truenos, enojado, vengativo, para nada. Es un Dios personificado en la energía misma. Bueno, quiero plantear, o más bien exponer, la doctrina del ojo, la doctrina del corazón. Para algunas personas ya lo puedan conocer, para otras personas tal vez es la primera vez que van a saber de ello. La doctrina del ojo y la doctrina del corazón son dos doctrinas, por así decirlo, hace parte de la dualidad, hace parte de lo común que vemos hoy en día. La doctrina del ojo se compone por el conjunto de informaciones, por el conjunto de palabras, de textos, de libros, de enseñanzas
que nos entregan a nosotros las escuelas, los colegios, las universidades, las academias y todo este conjunto de cosas. La doctrina del ojo está relacionada con la mente y está relacionada con el conocimiento, está relacionada con el intelecto que vemos nosotros a diario, ¿sí? La doctrina del corazón está relacionada con esa autognosis, está relacionada con ese auténtico conocimiento. Pero no se rechaza el conocimiento externo. Al contrario, es recibir ese conocimiento externo y a través de la intuición o a través del despertar interno de cada uno de nosotros, pasarlo por ese filtro para que nos pueda quedar la síntesis de esos conocimientos, para que no seamos víctimas de las consecuencias de esos conocimientos, para que no vayamos a experimentar y después decir fracasamos, sino al contrario, de una u otra forma, es ir a la fija con ello, ¿sí? Pero lógicamente este es un proceso que lleva su tiempo, ¿sí? La autognosis es algo que se vive toda la vida, porque toda la vida aprendemos, desde el momento en que nacemos hasta el momento que llega la hora de partir o que llega la hora de perder nuestra envoltura física o nuestra envoltura de expresión terrenal. La autognosis nos enseña eso, nos enseña la doctrina del corazón y cómo a través de esa conexión y de ese autodescubrimiento y de ese autodespertar de la conciencia, a través de cómo se expande la conciencia, nuestra conciencia interna que se va unificando con esa conciencia cósmica, es que podemos llegar a conseguir realmente la autoliberación o el autodespertar, que es lo que tanto enseñaban los gnósticos primitivos a través de los evangelios como el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el apocalipsis de Felipe, ¿sí? El evangelio de la verdad, el evangelio de la natalicio de Jesús, ¿sí? Por así decirlo, entre otras muchísimas grandes enseñanzas que nos entregaron. Pero no solamente vamos a mirar los conocimientos antiguos de ellos, sino también los conocimientos que hay en los jeroglíficos, que hay en las pinturas, que hay en las esculturas, que hay en las obras de arte, que hay en las construcciones megalíticas, que hay en los monolitos, ¿sí? Que hay en los pictogramas. Inclusive podemos mirarlo al día de hoy en la modernidad, que hay hasta en los OPARs, que son los objetos fuera de tiempo que hemos estado nosotros y que realmente dejan perpleja la ciencia porque están fuera de lugar, ¿sí? Aunque pues ya eso es un tema un poco muy aparte, pero que realmente también nos invita a nosotros a pensar muchísimas cosas y a reflexionarlo si existieron en algún momento civilizaciones muchísimo más antiguas a la nuestra, o si hubieron visitantes de otros mundos, galaxias, sistemas en algún momento impulsando la evolución de la raza humana. Queremos dejar hasta ahí ese punto, ¿sí? Para seguir con ello. Entonces, esto nos enseña la doctrina del ojo, la doctrina del corazón. No se puede rechazar ninguna de las dos. Todo es un proceso. Podemos empezar con la doctrina del ojo, que es la doctrina que nos enseñan en las escuelas, colegios, universidades, que nos enseñan las academias, que nos enseñan los institutos, que nos enseñan algunas iglesias, ¿sí? Algunas religiones, pero hasta ahí, ¿sí? Que nos enseña y nos muestra también la ciencia, pero hasta ahí. Pero solo a través de la doctrina del corazón, solo a través de la autognosis misma, es que podemos llegar a filtrar esa información y compararla con nuestra intuición, compararla con nuestro auténtico despertar, para que asimismo nazca una doctrina o nazca una sabiduría interior que realmente sea excelsa. Ya dejando en claro ello, vamos a entrar a hablar o a exponer, ¿sí? Los 4 pilares de la gnosis o los 4 pilares del autoconocimiento mismo, que en pocas palabras es la misma gnosis, que es un funcionamiento muy natural de la vida misma. En esto quiero hacer algo muy en claro. Hay personas que han estudiado la gnosis que dicen de que los 4 pilares vinieron o se vinieron a plasmar a partir del año de 1950 para acá y que fueron expuestos por Víctor Manuel Gómez, ¿sí? El fundador del gnosticismo moderno Samael Aun Weor. Hay personas que llevan otras líneas de la gnosis que dicen de que los 4 pilares son muy importantes, pero que hay algo muchísimo más allá de ello y lo expresan como la auténtica gnosis. Yo simplemente digo a mi concepto y a mi experiencia que son diferentes puntos de vista,
¿sí? No podría rechazar el uno, no podría rechazar el otro, sino al contrario, debemos practicar lo que es la autognosis, mirar esos conocimientos externos, pasarlos por nuestro prefiltro y por nuestro propio despertar y asimismo llegar a una conclusión. No rechazarlo porque lo dice Julano, no rechazarlo porque lo dice Sutano, no afirmarlo porque lo digo yo, no afirmarlo porque lo dice otra persona. Simplemente es cuestión de cada una de las personas que lo interprete, que lo investigue y que lo viva a su propia vida, ¿sí? Es lo más importante de todo. Estos 4 pilares del autoconocimiento vienen a ser la ciencia, el arte, la mística o religión y la filosofía, ¿sí? Es muy importante conocerlos, ¿sí? El gnosticismo moderno está anclado en ellos, está soportado en ellos. Hay personas que dicen seguir un gnosticismo primitivo o ellos le llaman un gnosticismo auténtico. Yo no diría que existe gnosis moderna, gnosis auténtica. Yo diría que simplemente existe gnosis, que es autoconocimiento. Realmente la persona que quiere y busca el despertar de la conciencia es una persona que ella no le importa realmente, no le importa si es así o es asá. Lo único que realmente quiere la persona es aprender. No se encierra, ni se enclaustra, ni se encapsula en lo que dijo Julano, en lo que dijo Sutano. Simplemente trata de ver y encontrar la verdad de ambos y construir su propia verdad, o al menos la verdad que le ayude a despertar y a comprender un poco más. Vuelvo y lo digo, cada una de las épocas es distinta, cada una de las épocas es diferente. Cada uno de los grandes maestros o guías, ¿sí? O iluminados de la antigüedad, como Jesús el Cristo, Zoroastro, Manco Cápac, Quetzalcóatl, Krishna, Buda, ¿sí? Entre otros grandes maestros como el Conde de San Germain, como Hilarión, ¿sí? Como cada uno de esos grandes seres que han venido, el maestro Moria, ¿sí? Agripa, Raimundo Lulio, Francisco A. Propato, Lutz Emil, bueno, etcétera. Han habido grandes y grandes maestros que han enseñado y han plasmado esa autognosis. De pronto en algún momento, por las limitaciones, ¿sí?, que habían en ese momento de la misma civilización, no había evolucionado constantemente o no había tenido un impulso evolutivo como lo hemos tenido nosotros en los últimos 150 años, pero sí de una u otra manera lo expresaban porque tenían conexión con ese mundo interior, o al menos lo expresaban de una u otra forma. Entonces vamos a hablar aquí de los 4 pilares en los cuales se fundamenta la autognosis. A mi concepto son muy valiosos, son muy importantes. Respeto cada una de las opiniones, es su forma de ser, su forma de pensar. Y bueno, lo importante es construir nuestra propia verdad, construir nuestra propia liberación. Ese es el objetivo del curso, por así decirlo, o del seminario de la expansión de la conciencia universal. Que cada uno de ustedes pueda tomar sus propias decisiones, reciban este conjunto de conocimientos, los vivan a su manera. Ya es decisión de ustedes si en algún momento quieren dar un paso más o simplemente los quieren practicar para su vida y les sirve para transformarla y mejorarla, que es el objetivo de todo. Empezamos con la ciencia. Hay muchas personas que están involucradas en una iglesia y en una religión y rechazan la ciencia. Y realmente la ciencia es muy importante, porque la ciencia es una forma de esa misma autognosis, es una forma de ese mismo conocimiento, es una forma de esa misma sabiduría. La ciencia da el impulso para que una civilización, para que un pueblo pueda llegar y hoy en día no morirse de un dolor de cabeza, para que una carta, un mensaje no se tarde 2, 3 meses, un año en llegar, cuando ya era demasiado tarde. La ciencia es algo que está ahí. La auténtica ciencia es algo que está ahí. No podemos confundir la ciencia y los beneficios de la ciencia, no los podemos rechazar con las mafias que manejan y manipulan esa ciencia. No se puede rechazar. La auténtica ciencia ha estado ahí y es la que nos ha permitido conocer más allá de ello, porque es la que nos da una explicación objetiva de las cosas, la que no se deja de pronto llevar por un fanatismo ciego, ¿sí? Claro, quiero destacar, hay personas de ciencia actual
y han existido personas de ciencia de toda la vida que se niegan aún tomando el camino de descubrir y de comprobar cuando se dan cuenta que hay algo que lo que descubren o lo que otra persona descubrió les contradice todo el trabajo de sus vidas y quieren censurarlo. La censura es la falsa ciencia. La censura es la que no se puede permitir. La censura es la que limita y la que nos mantiene en la oscuridad. Pero la ciencia no es mala. La ciencia no es mala. La ciencia nos ayuda a nosotros a que avancemos. Nos ayuda a nosotros a evolucionar. Siempre y cuando pues se mire de una forma consciente. Porque así como decimos de que hay personas que censuran, hay otra gran cantidad de personas de ciencia, lastimosamente, que utilizan la ciencia para hacer daño, que utilizan la ciencia para originar maldad, que utilizan la ciencia para crear virus, que utilizan la ciencia para crear insecticidas, que utilizan la ciencia para contaminar, que utilizan la ciencia, ¿sí?, para quitar vidas. Ese tipo de actos realmente son reprochables y no deben ser admitidos de ninguna forma. Es uno de los pilares del autoconocimiento. El otro pilar que vimos del autoconocimiento es la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, nos llega a la mente Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿sí? Nos llegan a nosotros grandes filósofos de la historia, René Descartes, ¿sí? Tales de Mileto, bueno, una gran cantidad. De pronto sonrío en ellos porque filosofía era una de mis clases favoritas, pero no me gustaba escribir. Sí, iba al colegio y no me gustaba escribir. Me lo quería grabar todo de memoria. Y resulta que a veces la memoria lo traiciona a uno, entonces terminaba a veces confundiéndome en ese sentido. Pero bueno, son cosas que uno va corrigiendo y modificando en su vida. Entonces lo solía confundir de uno al otro, o los periodos en los cuales cada uno de ellos había ejercido, o alguna de las ideas principales. Pero la filosofía es muy interesante, ¿sí? La filosofía, el método de ver las cosas, por ejemplo, ese mundo de las ideas, el mundo de las sombras que nos hablaba Platón, y de que cómo a través de ese mundo de las ideas y de que cómo a través de ese mundo de las sombras proyectadas nos mostraban a nosotros una realidad totalmente distinta a la que realmente existe, ¿sí? La forma en la que Sócrates planteaba, ¿sí?, la filosofía y la forma del humanismo en la antigua Grecia, ¿sí?, la forma de Aristóteles en la cual enseñaba a los reyes o a los hijos de los reyes de las diversas islas que componían a Grecia y sus pensamientos, ¿sí?, de evolución y de política humana. Lógicamente, no estamos a favor de la política, ¿sí? La política es algo que se queda mucho más allá, no lo tocamos en el sentido, pues al menos a mi concepto, no lo toco porque pienso de que la política es sucia y que de una u otra forma las personas que se acercan a ella, tarde o temprano, pues se terminan dejando llevar del mismo cauce que le tiene y bueno, terminan sumergidos en esos escándalos y hasta ahí voy. Entonces, esa filosofía nos enseña a nosotros muchísimas cosas. La filosofía también nos enseña, la filosofía auténtica nos enseña algo muy importante y es la contemplación. La contemplación de las cosas, poder mirarlas, poder saber de dónde salieron, por qué pasan, por qué ocurren, ¿sí? Nada ocurre por casualidad, ¿sí? Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, desde la flor más simple, la constitución, ¿sí?, las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, el movimiento de las estrellas. De ahí nace esa filosofía que es la madre de todas las ciencias y es uno de los pilares supremos del autoconocimiento o de lo que se conoce como la autognosis. Sí, hay una frase muy importante que dice "Om se te ipso", que dice de una forma, si la traducimos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses o al mismo Dios interno que tienes en ese microuniverso, así como nos lo enseñó el gran Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Iris de Tot, escribiendo los 7 principios en la tabla esmeraldina, así como es arriba, es abajo, así como es afuera, es adentro de nosotros mismos. Entonces la filosofía se parte también de esos grandes pilares de la autognosis, pero pasándolo siempre por ese prefiltro de la intuición y de nuestro propio despertar interno. Encontramos también el arte. El arte es una forma también, como lo mencionábamos, al igual que en la filosofía, ya de la contemplación y de la forma en la cual a través de nuestras manos, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra mente,
¿sí? Y a través de cada una de estas características y virtudes que cada uno de nosotros pueda tener, pueda plasmar su propio mensaje. El arte que hemos expresado en los jeroglíficos, el arte que hemos expresado en las pinturas, en las esculturas, en cómo el gran escultor Miguel Ángel dejó cada uno de esos secretos de su propio conocimiento, no encontró otra manera posible sino a través de su trabajo, a través de esa virtud que lo tenía, a través de su talento, a través de ese arte, nos dejó grandes conocimientos marcados, inclusive de una u otra manera los dejó infiltrados, ¿sí? En grandes partes o templos de la misma iglesia, que en algún momento, de acuerdo a sus creencias o enseñanzas, de pronto no pensaba igual que ellos, pero los plasmó ahí. Entonces es donde vemos que a través de la contemplación, a través de la imaginación, ¿sí? A través de la serenidad puede plasmar lo que conoce y darle forma a algo de manera bella, de manera hermosa, de manera que inspire a los demás a seguir un camino. Y vemos por último, ¿sí? El pilar del misticismo o de la religión. Algunos prefieren llamarle misticismo, algunas corrientes gnósticas modernas le prefieren llamar misticismo para que no sean involucrados con la palabra religión y caigan dentro de lo que se conoce la religión hoy en día, los escándalos de narcotráfico, los escándalos de droga, los escándalos de pedofilia, pero realmente esas no son religiones, esas son iglesias, ¿sí? Son iglesias que no tienen ningún tipo de valor moral, son iglesias que realmente no tienen ningún tipo de proyección ética ni enseñan algo que sirva para la humanidad, porque realmente lo que replican y replican, ¿sí? Y lo que predican para los demás no lo aplican para sí mismos, ¿sí? Entonces prefieren no llamarlo religión, pero lo llaman misticismo, una forma algo parecida, pero realmente sí tiene que ver con la religión, porque la religión es la misma autonosis, ¿sí? No miren la religión y no quiero que miren la religión como algo que está allá, sí, que hay que asistir y que hay que pagar una cuota y eso, no, no lo miren así, mírenlo, la religión de una manera como de volver a unirnos con esa partícula primordial que se encuentra en ese pleroma galáctico o que se encuentra en ese núcleo universal consciente de la energía misma creadora que viene a ser el mismo Dios. ¿Sí? Si miramos la religión como la forma de volver a unir nuestra conciencia a través de esa autonosis, a través de ese autodescubrimiento, de ese autoconocimiento, con esos planos superiores de conciencia, con esos planos superlativos de conciencia, con ese plano astral, con ese plano causal, con ese plano etérico, sí, con esos planos superiores donde realmente todo es la energía, con ese plano del Akash, sí, o de los registros akáshicos, donde se encuentra la información y la sabiduría que ha estado plasmada por la naturaleza y que ha estado registrada, que se ha encargado de registrar esos conocimientos de cada una de las civilizaciones que han estado presentes en nuestro mundo y las que vendrán más adelante. ¿Sí? Ahí es donde podemos encontrar la auténtica religión. La auténtica religión no es seguir personas. La auténtica religión no es seguir lugares. La auténtica religión no es seguir sectas para nada. La auténtica religión es seguirnos a nosotros mismos, porque es la manera de volvernos a ligar otra vez a través de ese verbo religare, ¿sí? De ese verbo antiguo religare, de esa gran palabra que nos da a entender que es el momento de volver a unirnos con esa partícula trascendental primordial, pero a través de nuestra experiencia, a través del autoconocimiento, a través del autodespertar, a través de tener una expansión total de la conciencia, ¿sí? A través de tener un despertar integral en expansión total de la conciencia misma. Realmente pues eso puede sonar un poco enredado, pero es la forma en la cual nosotros mismos tenemos el despertar y es volver a conectarnos con esa partícula o con ese Dios interno o con ese Cristo interno que está dentro de cada uno de nosotros. Realmente pues es un tema muy maravilloso, espero no haberme extendido tanto, ¿sí? Es un promedio entre unos 35, 40, 42 minutos. Esperamos les haya gustado, los invitamos para el próximo tema, ¿sí? De la próxima semana. Recordemos de que lo estaremos publicando. Estaremos haciendo la transmisión a través de este canal a las 8 p.m. hora colombiana o la hora de Bogotá, por así decirlo, lo pueden buscar. De igual manera vamos a dejar registrado, por así decirlo, algo para que queden los videos programados y cuando la persona pueda llegar a verlos, pueda ver desde el primero hasta el cual vaya o lo pueda volver a retomar.
Realmente es un conjunto de conocimientos muy importantes. Son varios temas que componen este seminario. Por esa razón vamos a crear esa lista de reproducción. Si el video te ha gustado, te invito a darle like, te invito a compartirlo, te invito a suscribirte al canal, pues para estar atentos de los temas que vamos a ir tocando a través de este seminario y de los temas que tocamos también pues de forma independiente a la manera en la cual pues se va proyectando el canal. Muchísimas gracias. Les habló Uriel Vázquez. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Namaste.